¿Qué entendemos nosotros lo que es ser un discípulo? Un discípulo siempre va a estar detrás del maestro. Un discípulo es un seguidor de Cristo, que creo que esta característica debe de estar en un verdadero o una verdadera mujer o hombre de Dios. Pero si no la tiene, pídale al Señor que se la dé. Amén. Y para que usted pueda realmente ser un verdadero discípulo, que es lo que Dios más está necesitando en estos tiempos. He sacado 3 características importantes. Tengo que tener renuncia, determinación y servicio. Si usted tiene estas 3 características, usted es una verdadero o verdadera discípulo de Cristo. Pero queremos destacar algo muy importante acerca del profeta Eliseo. Dice las escrituras que acabamos de leer: halló Eliseo, hijo de Josafat, que araba ¿con quién? Con 12 yuntas delante de sí. ¿Quién lo halló a Eliseo? Elías. Elías venía caminando, ¿verdad? Venía caminando Elías y estaba ahí Eliseo. Amén. Eliseo estaba ahí ¿con cuántos animales? Con 12 yuntas de buey. Cuando yo estaba leyendo esta parte que decía que Eliseo estaba con 12 yuntas de buey, pude entender algo, hermano, que Eliseo no era una persona pobre. Eliseo no era una persona humilde, sino era una persona que vivía bien, que tenía una buena posición económica. Y si este joven tenía 12 yuntas, que aunque no eran de él, pueden que haya sido de su padre, pero sin embargo esto significa que él no necesitaba de nada, vivía cómodamente, vivía muy bien. Pero dice la palabra de la iglesia que cuando Elías vio a Eliseo que estaba ahí con estos animales, de pronto dice que Eliseo lo ve a Elías. Yo creo que ya el Espíritu de Dios había hablado con Elías, que cuando él venía, lo que hizo Elías, tiró el manto y automáticamente le cayó a Eliseo. Y dice las escrituras que él siguió caminando. Siguió caminando. Luego dice, entonces dejando él todo, que dice, entonces Eliseo, dejando todo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Qué observamos? Que vino sobre Eliseo una renuncia de forma automática. No pensó 2 veces, no lo dudó, sino que de forma inmediata reaccionó y renunció a su estado de comodidad, a su estado de riqueza o de posición para ser seguidor de Elías. A eso, hermano, se lo conoce como renuncia. ¿Qué es renuncia? La renuncia que estaba haciendo Eliseo se estaba caracterizando en una vida de austeridad. Amén. Cuando hablamos de una vida de austeridad, significa dejando toda su comodidad para él poder vivir ahora una vida sencilla, no de riqueza ni de lujo, sencilla, aceptando todo lo que Dios le podía proveer. ¿Y qué tenía Elías para darle? Lo único que él portaba era unción. Elías no era rico, era un servidor y seguidor de Jehová de los ejércitos. La renuncia que hizo Eliseo fue ¿de qué forma, iglesia? Inmediata. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a renunciar por Cristo? ¿Estaremos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestros trabajos, a nuestras profesiones? Si alguien hace eso es un loco. Pero hay muchos locos, y uno de esos locos fui yo. 17 años en el magisterio,
y lo dejé todo por seguir a Cristo. Y no lo dudé, no lo pensé dos veces. Fue algo que estalló en mi corazón, el dejar todo, renunciar a todo y seguir a Jesús. En estos tiempos, vivir una vida de austeridad, creo que muy pocos lo van a aceptar, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que vemos hoy en día? ¿Qué es lo que se ve hoy en día en el hombre, en el ser humano? Muchos no quieren renunciar a sus comodidades, porque siempre están pidiendo que Dios los bendiga. Quieren ser usados por Dios, pero está siempre el que Dios tiene que bendecirlo. Es decir, ellos tienen que ver la bendición de Dios para ellos poder seguir sirviendo. Si no hay bendición, entonces yo no sirvo a Dios. Y eso no es de Dios, hermano. El servir a Cristo es aprender a renunciar. Yo no te digo que hoy tienes que dejar tu trabajo, ni que tengas que abandonar tu familia, no. Eso es algo que viene en un momento determinado, ni tú lo vas a saber. Cuando llega el momento y sientes en tu corazón que comienza a palpitar y tienes el deseo de entregarle completamente tu vida a Cristo. ¿Y por qué le digo que hubo renunciación en la vida de Eliseo? Aceptando de forma inmediata la sencillez, la comodidad sencilla que iba a vivir él, habiendo estado en otra posición económica mucho mejor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, cuando Elías iba a partir con el Señor, ¿qué le dijo Elías a Eliseo? Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Qué observamos ahí? A un Eliseo que no estaba ya interesado por lo económico. Vemos a un Eliseo que no estaba interesado por una gloria, que no estaba interesado por un poder. Oiga, le digo algo. Para Eliseo era la oportunidad en ese momento que Elías le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Se le hubiera ocurrido, quiero ser bendecido económicamente, quiero ser rico. Amén. Ya no quiero 12 yuntas, quiero tener 100 yuntas de buey. Y creo que Elías se lo hubiera dado, porque le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Pero ¿qué fue lo que pidió Eliseo? ¿Qué es lo que salió del corazón de Eliseo, iglesia? Y es lo que tiene que salir del corazón de cada uno de nosotros, si somos realmente seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que salió del corazón de Eliseo? Le dijo, solo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Lo que Eliseo le estaba diciendo, yo quiero servir el doble de lo que tú le has servido a Dios. Luego dice que Eliseo tuvo determinación. Es una decisión, pero esa decisión será rápida, tendrá un tiempo, es algo radical enseguida, inmediato. ¿Qué es lo que debe haber en un cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, a una verdadera discípula del Señor? Diga conmigo, renuncia. ¿Y qué más? Determinación. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que peleaba Elías? Elías tenía un ministerio donde él se enfocó peleando, ¿por qué? Por la idolatría. Y Eliseo tenía que continuar ese legado de Elías, seguir luchando, seguir batallando, seguir peleando por la idolatría del pueblo del Señor. Si usted dice que es un discípulo de Cristo, ¿cómo tenemos que ser? Igual que Eliseo.
Mi respuesta al Señor tiene que ser de forma inmediata. ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Déjame despedirme de mi padre y mi madre y luego yo te seguiré. Eso me recuerda cuando tuve el llamado del Señor, cuando tuve esa experiencia sobrenatural. Fueron una palabra, yo nunca había leído la Biblia y solamente le dije al Señor, deja despedirme de mis padres para yo poder seguirte. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Hermoso es el primer amor. Hermoso es cuando nosotros tenemos el llamado del Señor. Pero más hermoso, iglesia, es cuando nosotros somos escogidos por Dios. Dios llama a todos al arrepentimiento. Pero no todos son los escogidos. El que es llamado tiene la opción a retroceder. Tiene la opción de regresar atrás. Tiene la opción de mirar hacia atrás y quedarse en el camino. El que es escogido por Dios, esa opción no va con él. Porque tiene que haber en esa persona determinación. Y dice, uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y él le dijo, Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Luego aparece otro, no dice el nombre de estos jóvenes o de estas personas, le dice, sígueme. Le dijo Jesús, él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aparece un tercero aquí en escena. Y le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí Jesús declara una palabra y le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué le digo al tercero eso? Hermano, porque el Señor conoce el corazón del ser humano. Y Jesús estaba seguro de que aquel hombre a quien él le dijo, sígueme, y le dijo que se iba a despedir de su familia, ese hombre no iba a regresar. Se iba a quedar con su familia. Por eso le dice al Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Determinación es sinónimo, hermano, de decisión. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado siendo hoy un discípulo o una discípula de Cristo? En la vida cristiana siempre vamos a ser atacados por el enemigo. Y siempre vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Y siempre vamos a tener que ser determinantes en muchas cosas para nuestra vida cristiana. Porque eso nos va a poder llevar, amado hermano, a que nosotros podamos terminar aquello para lo que Dios nos ha llamado. Jesús sabe a quién o a quienes prefieren mirar el mundo y los deseos del mundo y las malas costumbres del mundo, pero no quieren seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, iglesia, implica ser servidor de Él. Dios no nos ha llamado a que nos sirvan. Somos nosotros los que tenemos que aprender
a servir. Y Eliseo se transformó en un servidor de Elías. Lo que nos enseña también, iglesia, que seguir a Cristo no es emoción. Muchos cristianos, iglesias, están dentro de las congregaciones por pura emoción. Hoy estoy, mañana no estoy. Las pruebas no tienen por qué llevarnos a bajar el ánimo de seguir a Cristo, de servir a Cristo. Que cuando decimos tuve el llamado, es por esa razón que somos emocionalistas. Tuve el llamado y retrocedemos. Pero cuando tú dices, fui escogido por Dios, Dios me escogió y como Dios me escogió, en mí, ¿qué no hay? Renuncia. Yo no voy a renunciar a Jesús. Va a haber en mí determinación, porque di una palabra, así como Él nos dio una palabra. Estaré con vosotros todos los días de tu vida. Y ahí viene el destructor de las almas y te hace pensar que Dios no está contigo. ¿Y por qué no está contigo? Porque Dios le pedí y no me ha respondido. ¿Qué es lo que vemos, iglesia? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? ¿Cómo hay gente, hermano, que solamente busca el servir a Cristo por interés, por ser populares, por ser famosos? Ahí es puro interés. Y ese es el error de hoy en día de muchos, que cogen el evangelio solamente por puro interés, a tener un corazón de servicio. Dice la palabra del Señor en el versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató con el arado de los bueyes, coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue ¿de dónde? Detrás de Elías. ¿En qué se convirtió Eliseo? En un servidor de Elías. ¿En qué debemos nosotros de convertirnos? En servidores de Cristo. Dios está necesitando hombres y mujeres entregados a Él, no entregados a ser famosos, no entregados, amado hermano, a robarse la gloria de Dios, no entregados, iglesia del Señor, a ser poderosos. Lo que Dios está necesitando, hombres y mujeres que realmente le sirvan a Él de todo corazón. Eso se llama servicio. Marcos 9:35. Y llegó a Capernaum Jesús, y cuando estuvo en casa, les preguntó, encuentra a sus discípulos que estaban discutiendo en la mesa. No estaban conversando, estaban discutiendo. Y Jesús les dice, ¿qué están disputando ustedes entre vosotros? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre quién había de ser el mayor. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de